Hoy entramos en territorio sagrado del cine. Un día de revelación, de preguntas grandes y respuestas abiertas que solo un maestro sabe filmar. Porque cuando Steven Spielberg mira al cielo, el cielo se recoloca. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Culturiza como puedas. Hoy es el día de la revelación y el protagonista absoluto se llama Steven Spielberg. Yo voy a abrir fuego con la crítica de El día de la revelación, una película que juega con la fe, el miedo y el espectáculo como solo puede hacerlo un gigante del cine. Después, Francisco Martínez Vegazo se pone muy serio y traza una comparación inevitable con Encuentros en la tercera fase, porque hay ecos, guiños y casi espejos entre ambas historias. Jurásico se pasa por aquí para contarnos cómo le han marcado algunas de las secuencias bélicas rodadas por Spielberg, esas que se te quedan grabadas en la retina y en la memoria. Mientras tanto, el vigía se sube a su ático en Babel para hablarnos de visitantes que no vienen precisamente de otras galaxias, pero que también lo cambian todo. Y en El último rollo, Joseja Martínez se marca un análisis exhaustivo de Spielberg y de su cine. El autor, el artesano, el mito, el hombre que redefinió lo que entendemos por espectáculo. Arranca el episodio 20 de Culturiza como puedas y lo hace con la crítica de cine. El cine es cultura. Entré en el cine con un cosquilleo extraño, mezcla de expectación y recelo. Expectación porque el nombre de Steven Spielberg sigue teniendo un peso casi mítico en mi memoria cinéfila. Joder, es el director de Tiburón, la primera película que vi yo solo hace 51 años y se convirtió en una de mis favoritas. Es el creador de Indiana Jones y E.T., o sea, uno de mis mayores promotores de felicidad. Es, en resumen, el hombre que me enseñó que el cine podía ser un lugar donde lo cotidiano se abría en canal para dejar pasar lo extraordinario. Pero también sentía recelo, porque ese mismo Spielberg, el de los prodigios, lleva años desdibujándose entre proyectos menores, decisiones blandas y un pulso narrativo que ya no siempre responde al del maestro que fue. Por no mencionar marrones imperdonables como La Terminal o Mi amigo el gigante. A sus casi 80 años, uno no sabe si va a encontrarse con el visionario o con su sombra. Y sin embargo, el día de la revelación comenzó y algo se fue encendiendo. Una chispa tenue, pero reconocible. La película me fue atrapando con una cadencia casi hipnótica, como si Spielberg hubiera decidido hablar en voz baja, sin aspavientos, confiando en que el misterio, ese misterio que él siempre ha entendido mejor que nadie, bastaría para sostener la historia. Y lo sorprendente es que durante buena parte del metraje funciona. Muy pronto comprendí que no estaba viendo una película aislada, sino una pieza que dialoga con el pasado. El día de la revelación es, tal y como yo sospechaba o quería sospechar, una relectura contemporánea de Encuentros en la tercera fase. No un remake, no una secuela, no un simple homenaje. Es una especie de reboot, de reinicio espiritual. Un espejo deformado donde los temas, los personajes y hasta los silencios de aquella obra resuenan con nuevas modulaciones. De hecho, la película, para mí, conforma una especie de trilogía alienígena junto a Encuentros y E.T., como si Spielberg hubiese decidido cerrar un círculo que llevaba más de medio siglo abierto. Los personajes de Lacombe, de Encuentros, y de Kiss, de E.T., el científico humanista, el mediador entre mundos, reaparecen aquí desdoblados en dos figuras antagónicas. Colin Firth
frío, calculador, casi burocrático en su maldad, y Colman Domingo, luminoso, empático, portador de esa fe spielbergiana en la comunicación entre especies. Y lo mismo ocurre con El elegido. Si antes fueron Roy Neary en Encuentros y el pequeño Elliot en E.T., ahora la responsabilidad se reparte entre Margaret, la meteoróloga, y Daniel, el matemático, dos almas vulnerables que parecen haber sido arrancadas de la normalidad para cumplir un destino que no comprenden. Incluso la música del nonagenario John Williams, más tenue, más madura, pero inconfundible, parece un eco lejano de Encuentros, como si el propio compositor estuviera dialogando con su yo de 1977. No alcanza la grandeza de aquel pentagrama mítico, pero sí recupera su espíritu, la idea de que la música puede ser un puente entre mundos. Hasta ese punto yo estaba dentro, muy dentro. Había tensión, había misterio, había una contención que me sorprendía viniendo de Spielberg, un director que tantas veces ha cedido a la tentación del sentimentalismo fácil. Pero entonces llegó la última media hora y con ella... ¡ay! El Spielberg que menos me interesa. El Spielberg infantil. El Spielberg que no puede evitar suavizar los bordes. El Spielberg que teme la oscuridad y corre a refugiarse en la luz más edulcorada. Y ahí empezaron los tropiezos. Animalitos disneyanos guiando a la protagonista, la canción de Blancanieves sustituyendo a la de Pinocho que aparecía en Encuentros, villanos que se golpean en el aire y caen unos sobre otros, como si estuviéramos viendo Mi amigo el fantasma, y un alienígena que recuerda demasiado al de Indiana Jones y la calavera de cristal. Ese tramo final no destruye la película, pero sí la desinfla. La vuelve más pequeña, más complaciente, menos arriesgada. Es como si Spielberg, después de haber construido un relato adulto, decidiera en el último momento que no puede permitirse incomodar demasiado. Aún así, El día de la revelación me parece una obra valiosa, incluso emocionante en su imperfección. Y hay secuencias fabulosas que demuestran que Spielberg sigue siendo capaz de manejar el suspense con una precisión deslumbrante. La persecución que culmina con el tren arrollando el coche es puro cine, puro nervio, puro instinto. Y aunque Colin Firth no sea la elección más afortunada para encarnar a un antagonista de moral ambigua, el resto del reparto sostiene la película con mucha solvencia, especialmente Emily Blunt y Josh O'Connor. Lo que más lamento es que el público no esté respondiendo al último estreno del maestro, como sucedía hace 30, 40 o 50 años. Quizá esta película llegue demasiado tarde, quizá el mundo ya no esté dispuesto a creer en visitantes benevolentes ni en señales luminosas en el cielo. O quizá Spielberg, en su intento de reconciliar su mirada adulta con su niño interior, haya construido una obra que no termina de satisfacer a ninguno de los dos públicos. Pero hay algo hermoso en ese intento, algo casi melancólico. El día de la revelación es la obra de un director que se mira en el espejo de su propio legado y trata de dialogar con él. Aunque a veces tropiece, aunque a veces se contradiga. Y en ese gesto, en esa vulnerabilidad, en esa búsqueda, hay una verdad, una revelación que me conmueve más que cualquier alienígena luminoso. No me cuentes más películas. Acabamos de contar que una de las referencias inevitables de El día de la revelación es otra película anterior de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase. Bueno, pues sobre Encuentros en la tercera fase nos va a hablar nuestro colaborador Francisco Martínez Vegazo. Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de la película Encuentro en la tercera fase, una producción norteamericana, estadounidense, dirigida y guionizada por el ya mítico Steven Spielberg.
Una película que obtuvo 2 premios Oscar de Hollywood a la mejor fotografía y efectos de sonido. Es una producción de 1977 y que, con motivo de la encomienda de hacer una crónica de la misma, de esta aclamada película de Steven Spielberg, he revisionado la cinta en la versión un poquito más extendida del director, que es la que he podido encontrar en diferentes una plataforma. En su día fue una producción que me entretuvo. No recuerdo exactamente con qué edad la vi, pero tuvo que ser muy joven. Pero nunca fue una película que realmente yo sintiese como una gran película o fuese de mi total agrado, ¿no? Y claro, el paso del tiempo es inexorable, no solo para la propia película, sino también para el observador. La visión juvenil, pues, ha dado de bruces contra mi realidad de adulto metido en años y con exigencias distintas. He leído muchas críticas que encumbran a la película a la categoría de clásico de la ciencia ficción y obra maestra del género, y la verdad es que, pues ciertamente no salgo de mi asombro, ¿no? A lo largo de la trayectoria de uno de los genios comerciales de Hollywood, como es Steven Spielberg, han sido muchos sus proyectos, en la mayoría de los casos, diseñados para ser ejemplos de producciones de entretenimiento, ¿no? Algo esencial, por otro lado, y con natural al cine, a lo cual no hay nada que objetar, me faltaría más, ¿no? Y en ese sentido, Spielberg es el niño que todos fuimos, pero metido a director de cine. Siempre le tenemos que estar agradecidos por los que somos apasionados del séptimo arte, porque sin duda tiene una impronta, tiene una forma de entender el cine y nos ha dejado películas realmente que hemos pasado momentos realmente extraordinarios. Pero no solo ha sido capaz de dejarnos grandes producciones de evasión, de aventura, de acción y emoción, sino que también nos ha dejado alguna obra extraordinaria, como por ejemplo Salvar al Soldado Ryan, una de las películas mejor filmadas de la historia del cine, y es una película magistral, pero que desde luego, pese a un ingreso y a un epílogo que son bochornosamente innecesarios, desde luego. Pero pese a todo, la película es realmente una obra extraordinaria. Pero claro, en el caso que aquí nos ocupa, y siendo sincero, no puedo decirlo de otra manera, sinceramente creo que estamos ante un proyecto menor, aunque menor en cuanto para mí a la percepción que he tenido que él, no en tanto a lo que es la producción, con claras deficiencias argumentales, de ritmo, de compensación de bloques y de evidente puerilidad en general. Se dice de ella que tiene unos excelentes efectos especiales, que en realidad palidecen respecto de lo que hizo el maestro Kubrick en 2001 Odisea del Espacio, película filmada en 1968, esto es casi una década antes. Todo el desarrollo de la trama resulta de una puerilidad infantil, con muchos momentos en los que uno no sabe si asiste a una comedia de anticipación o a una película de ciencia ficción de ocurrencias adolescentes. Decíamos antes que el proyecto y montaje presentan una descompensación de tiempos, porque hay un innecesario y dilatado periodo de aproximación al encuentro y un seminario de fusión precipitado y atropellado al final. No es ni ciencia ficción seria, ni aventura con enjundia suficiente, ni tan siquiera un juguete evasivo. Deambula entre lo fácil, lo evidente, lo superficial y la total trivialidad con pretensiones incluso trascendentes, que es peor aún. Todos los personajes se dibujan excesivos, estereotipados, de cartón piedra, los conflictos familiares parecen más de comedia que de realidad, los controles policiales, los controles militares, una sucesión de desaciertos completa, vaya. Todos son efectos, giros, persecuciones, naves con luces que parecen luces de Navidad, montañas de puré de patata, mobiliario en seres en estado de epilepsia, una sucesión continua de naderías reiteradas y reiterativas. La infantilidad de la película lo inunda todo, incluso un final con xilófono de colores que puede y debe producir
a mí por lo menos bochorno por simpleza y bobería. Incluso se permite la licencia de utilizar la Torre del Diablo como una suerte de monolito, al estilo de lo utilizado en 2001, Odisea del Espacio, pero pasado por el tamiz de la futilidad. Un auténtico blockbuster setentero que está, y eso es indiscutible, en el imaginario cinematográfico de toda una generación, y que pese a lo que yo aquí uno pueda aquí opinar, es una película mítica de la historia del cine que define a un director y a una sociedad, la norteamericana. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Y lamento, bueno, pues que la película, evidentemente, tengo que ser coherente y a mí no me ha gustado, ¿no? Lamento a todos los que les gusta la película, pues me parece estupendo y que sigan disfrutando de ella. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Cultura jurásica. Hoy Jurásico viene en pie de guerra. O al menos tiene ganas de hablar de dos películas de guerra del gran Steven Spielberg. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. Hoy en Culturiza como puedas vamos a hablar sobre Steven Spielberg con el motivo de su nueva película. Y bueno, ¿quién no conoce a Steven Spielberg? Es casi casi un Chaplin, ¿eh? Productor, director, de todo, casi casi, le falta ser actor. Pero por lo demás, vamos, una bestia. Pues nada, soy Jurásico y sí, alguna cosilla quiero comentar. Dentro de lo prolífico y generalista que es Spielberg, y además como buen rey Midas todo lo que toca lo convierte en oro, ha hecho de todo, ya lo sabéis, de todo. Y todo bueno, que eso es lo mejor que tiene el asunto, que es difícil que haga algo malo. Pero en fin, yo me voy a centrar en dos películas que tiene, que son películas de guerra, nunca mejor dicho, son películas de cine bélico y de guerra. Tiene más, porque Lista de Schindler se podría contar como película de guerra, película bélica, pero no. Sinceramente, para mí va por otros derroteros la Lista de Schindler. Yo me quedo, obra maestra, por supuesto, una maravilla brutal. Pero no, yo me quedo con otras dos maravillas brutales. No una, sino dos. ¿Y qué queréis que os diga? Buah, pues que son de lo mejor de lo mejor. Me estoy refiriendo a Salvar al Soldado Ryan, que a mi entender es la película mejor de guerra que se ha hecho. Yo tuve el placer de estar en el estreno en un buen cine y os puedo garantizar que cuando venía el tiller al final de la película me vibraba todo el cine y mi sillón. Y bueno, el principio, bueno, luego del principio, que es un poquito melodramático y vaya qué casualidad, 20.000 tumbas y se para en la segunda es de una tumba judía. En fin, se nota que de la casta le viene al galgo, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que volvemos. Que sí, que va inicio. Buah, si te silbaban las balas una por la oreja izquierda, otra por la oreja derecha. Y que acojono, qué peliculón. Bueno, una barbaridad. Para mí la mejor película de la historia de la guerra, basada en Desembarco de Omaha y luego todo lo que viene detrás, como bien sabéis el buscar, que eso existió, ¿eh? Existió más de una vez, buscar a alguien en concreto porque tenían que sacarlo de la guerra por lo que fuera, en este caso por la muerte de sus hermanos, que era el teórico hipotético Private Soldado Ryan. Pero bueno, lo que decía, que una película es brutal, tiene escenas brutales, está muy bien hecha, con tanques brutales, incluso con tanques remodelados alemanes que existieron en la realidad, pero que eran muy poco infrecuentes. Ya sabéis que con la guerra se aprovecha de todo. Y la película es una barbaridad. Y bueno, tiene una escena que es realmente terrorífica, nunca mejor dicho, y para mí única, en la cual hay un combate cuerpo a cuerpo entre un alemán y un americano. Gana el alemán. A todo esto lo está presenciando acojonado y además cagándose encima y literalmente cagándose encima uno de los protagonistas del grupo que va buscando a Ryan y que no puede hacer nada. Ni el alemán luego hará nada cuando pasa a su lado porque matar en cuerpo a cuerpo es la cosa más dramática, desagradable y asquerosa que le puede ocurrir a una persona a la cual, gracias a Dios, no hemos tenido esa necesidad. Pero realmente es algo durísimo y esa escena está increíblemente bien tratada, increíblemente bien hecha. Auténticamente brutal, brutal, brutal. Y ya también
brutal, 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 la de El Imperio del Sol. Esta película quizás la gente no la tenga considerada, a mi entender, como lo que realmente es. Esto es una barbaridad. Yo si Salvar al Soldado Ryan es más de guerra, esta es más de evolución de la personalidad de una persona, de un niño que se convierte en hombre poco a poco y casi sin dar cuenta, y de una guerra que se convierte en una matanza o en un otro ser, o en otra forma de guerrear, que es el Imperio del Sol, porque el Imperio del Sol, el Sol es la bomba atómica. Realmente es una barbaridad absoluta, con escenas increíbles. El Shanghái de los años 30. Os recuerdo que luego de la guerra de los boxers, toda Europa y Occidente en general, pero sobre todo los europeos, los ingleses, aquello era una colonia liberada, porque aquello era China, pero tenían sus franquicias y sus zonas reservadas para personal europeo y para personal occidental. Bueno, aquello era increíble. Los japoneses, que veían que se estaba aprovechando de la riqueza china, los europeos dijeron, pues nosotros también queremos parte del pastel, y se metieron para allá pues en los años 33, 34 o así, y entonces empezó la segunda, porque fue la segunda guerra chino-japonesa, que luego se siguió y se empalmó con la Segunda Guerra Mundial, y pasó lo que pasó. Pero bueno, ese Shanghái está súper bien hecho. Aquel sistema, aquella forma de vivir está súper requete bien hecha, y la evolución del chiquillo, que es inaguantable, hasta lo que luego se convierte Chris Bale pues una barbaridad. Y bueno, la maravillosa y perfecta escena del P-51 Mustang, el Cadillac del cielo, que es preciosa, y el chiquillo, un enamorado de los aviones, es un crack. La película es buenísima, y las dos, tanto Ryan como esta, son dignas de estar entre las 5 mejores de todos los tiempos, y desde luego entre las 5 mejores de la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna. Y sí, estos son películas de guerra, sí, sí. Eh, la de la lista de Schindler es de las 10 mejores películas de la historia del cine, pero no, a mi entender y a mi parecer, no es catalogable a una película de guerra. Es otra cosa, basada en cosas de guerra, basada en la Segunda Guerra Mundial, basada en la atrocidad nazi, pero es otra cosa. Bueno, lo dicho, ya sabéis, culturizar como podáis. Un ático en Babel. Desde la privilegiada perspectiva de su ático en Babel, el vigía comparte con nosotros su muy particular visión de la realidad sociopolítica. Queridos conciudadanos de Babel, a finales de los años 80, el maestro John Carpenter estrenaba una memorable película de bajo presupuesto titulada They Live, y que en España se acabó traduciendo como Están vivos. Esta imprescindible joya de la serie B narra cómo un perdedor encuentra casualmente unas gafas de sol que permiten ver el aspecto real de todo lo que le rodea. Así, descubre que debajo de la fachada de humanos respetables e influyentes, una élite de extraterrestres domina a la humanidad sin que ésta, distraída por multitud de mensajes subliminales ocultos detrás de cada rincón y que fomentan la sumisión de la sociedad, se percate del engaño y la esclavitud en la que viven. Sin necesidad de salir corriendo hacia la óptica más cercana, me pregunto si, tras escrutar brevemente el momento que vivimos, no podemos llegar a una conclusión parecida a la del protagonista de Están vivos. Cada día de nuestras azarosas y anónimas vidas podemos comprobar cómo las élites políticas, económicas y mediáticas que nos gobiernan, o más bien desgobiernan, toman decisiones o hacen declaraciones claramente despegadas de la realidad, como si viviesen en un universo paralelo que nada tiene que ver con el nuestro.
Sufrimos a diario una cascada de marcianadas totalmente alejadas del mundo que pisa el ciudadano corriente y moliente y que solo sirven para sacar aún más de quicio al atribulado contribuyente, que bastante tiene con soportar con su menguante economía una macroestructura obsoleta, ineficiente, inabarcable, clientelar y con un importante tufo a corrupción, que encima se permite el lujo de sermonear al que cada día paga más para que todo funcione peor. Desconozco si estos impresentables que nos han invadido provienen del planeta estúpido, pero lo que tengo claro es que una vez que consigues las gafas que te exponen la realidad descarnada, sin subterfugios, te empieza a dominar una sensación de cabreo difícil de quitarte de encima. El último rollo. El último rollo es la sección final de cada uno de nuestros episodios. Y hoy la vamos a dedicar a realizar un estudio realmente exhaustivo en torno a la figura ya mítica del casi octogenario Steven Spielberg. El encargado de trazar esta biografía va a ser Joseja Martínez, o mejor dicho, José Javier Martínez. Hola, buenas, encantado de estar aquí de nuevo. Soy José Javier Martínez y hoy estoy en el podcast número 20 de Culturiza como puedas para hablaros de uno de esos directores que son reconocibles y prácticamente queridos por todo el mundo, Steven Spielberg. Quizá uno de los pocos realizadores capaces de unir a crítica y público, de conectar con una audiencia muy amplia y al mismo tiempo maravillar con su estilo e influir a directores más jóvenes con una filmografía muy variada en cuanto a temáticas. Steven Spielberg nació en Cincinnati, Ohio, en 1946 en una familia judía. Pero ¿de dónde viene ese estilo que combina la expectativa de una superproducción con historias de personajes pequeños y cotidianos? Pues la respuesta es una mezcla que él acaba realizando en su trabajo entre lo extraordinario e increíble de la ciencia ficción y lo más cotidiano de la vida, y nos la da el propio Steven a través de sus películas más personales. Su propia vida, aunque no lo parezca, es lo que motiva su cine. Uno de sus últimos trabajos antes del próximo estreno, el día de la revelación, fue la nominada a los Oscars Los Fabelmans, en la que de la misma manera que hicieran Fellini y otros directores, Spielberg muestra su propia infancia y vida a través de sus personajes. El divorcio de sus padres y la soledad desde niño fomentaron su curiosidad y la búsqueda de historias trascendentales que pudieran ocurrirle a gente como él. Y así empezó dirigiendo películas en un formato casero como el de 8 milímetros, lo que se vio en otra película, que está de J.J. Abrams, Super 8, que Spielberg no dirigió, pero sí produjo, y en la que pueden verse varios auto-homenajes a esos niños que empezaron a hacer cine con cámaras en casa y en la calle. No en vano, muchos de los protagonistas de sus películas suelen ser niños pequeños, huérfanos o con problemas familiares. Y además las historias que su padre, judío y veterano de guerra, le contaba a temprana edad, más adelante harían que sintiera curiosidad por realizar películas como La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan o War Horse, como una manera también épica pero más seria de alertar de los peligros de la guerra. Estos hechos se combinan con sus influencias como espectador cinéfilo desde joven, entre ellas el cine clásico de Hollywood, donde ir a ver una película con esos decorados tan coloridos, duraciones de más de 3 horas con intermedios, eran una experiencia en sí, teniendo de referencia directa, como él ha reconocido, especialistas en grandes superproducciones épicas y en shows de entretenimiento puro como Cecil B. DeMille, director de Los 10 Mandamientos o El espectáculo más grande del mundo, y David Lean, el realizador de Lawrence de Arabia. La influencia de paisajes y del entorno también se ve directamente a través de John Ford, quien a nivel técnico y de composición visual es quizás eso, su referencia más directa al crear escenas y transmitir la lucha del héroe. Muchas veces en solitario, a veces de forma más entretenida, lo que se ve por ejemplo con Indiana Jones, y otras de forma más solemne y dramática como en Amistad o en El color púrpura. Pero esto no sería más que un copia y pega si Spielberg no hubiera tenido en cuenta otras dos grandes influencias cinematográficas suyas, por un lado la ciencia ficción y el terror de los años 50 de serie B, donde se intuía y se generaba una atmósfera perturbadora sin necesidad de ser demasiado explícito, lo que se ve en Tiburón o en Parque Jurásico, y por otro lado las historias infantiles de Disney como Fantasía o Pinocho. A estas dos influencias les añadió algo de su sello buscando siempre ese equilibrio entre lo infantil, esa aventura, y entre los elementos más oscuros e inquietantes que normalmente proceden del mundo adulto, como por ejemplo en Hook.
y tratando a monstruos extraterrestres como ET o los personajes de Encuentros en la tercera fase de manera más benévola y humana, no como a monstruos, a diferencia de lo que hacían sus antecesores o como posteriormente haría gente por él influida como Guillermo del Toro. Ahora, con el estreno del Día de la Revelación, Spielberg cierra su particular tetralogía de películas sobre alienígenas con las que ha cubierto todos los aspectos posibles de la relación entre aliens y humanos: ET, Encuentros en la tercera fase, La Guerra de los Mundos y esta nueva cinta, El Día de la Revelación. Veremos a ver qué tal está esta última, que ha realizado este niño que empezó con un sueño buscando hacer cine y que hoy día es el rey Midas de Hollywood. Un saludo. Y evidentemente el último rollo es el capítulo final de este episodio número 20 de Culturiza como puedas. Lo hemos dedicado a Steven Spielberg y su última película, El Día de la Revelación, y agradecemos la compañía de nuestros queridos colaboradores Francisco Martínez Vegazo, Jurásico, El Vigía y José Javier Martínez. Os recuerdo que tenéis una dirección de correo electrónico a vuestra disposición, culturizacomopuedas@gmail.com, y que tenemos canales de vídeo en plataformas como TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, en donde además de escucharnos podéis vernos, ponernos cara y esperemos que no aterrorizaros ante nuestra presencia. Os damos las gracias por vuestra fidelidad, por vuestra lealtad y os esperamos en el episodio número 21 de Culturiza como puedas.